que salga el sol en el ser, que nos dejen ser humanos, que el sujeto humano está muy sujeto a ser humano. Hay que sacarse la mierda, volver a la inteligencia, iluminar nuestro verbo, reoxigenar la vida. Mañana es hoy día mismo y estamos muy atrasados. Qué bonito el extracto. Me quedé pensando en la frase que el sujeto humano está muy sujeto a ser humano. Me recordó a Nietzsche, en Humano demasiado humano. Está bueno. Bueno, esto es de Roberto Mata, un discurso sobre los derechos humanos del año 79, que dio en Toruń, Polonia, y después fue musicalizado por Quilapayún. Lamentablemente no pudimos poner la música, pero Sara lo relató de manera magistral. Muy eficiente, además, porque tú lo seleccionaste, claro. Un buen comienzo, creo yo, que hay que reoxigenar la vida. Mañana es hoy día mismo, ya estamos muy atrasados, como dice la canción. Sí, mañana, y claro, y mañana va a ser el plebiscito. Estamos a 2 días de en un nuevo episodio de Filosofía y Encierro, muy contentos de poder retomar. Y hoy día preparamos un capítulo especial dedicado a este momento histórico que estamos viviendo como país. Ya se cumplió un año del llamado estallido social, de esta revuelta que ha venido a visibilizar una violencia sistémica en un Chile que es profundamente desigual. Llevamos 7 meses en pandemia, que también ha agudizado las condiciones de precariedad, y existe mucha incertidumbre, hay desesperanza de una parte de la población que hasta hace poco permanecía sin voz, y este 25 de octubre entonces se erige como un hito crucial de ejercicio democrático, que busca, luego de ya transcurridos 40 años, poder darle una legitimidad de origen a la Constitución política chilena. En este contexto que con Sara quisimos poder profundizar sobre la tan usada palabra democracia y las paradojas que conforman la vida en comunidad. Esta vida en comunidad que se encuentra regida, ¿cierto?, por un sistema de representación jerárquico dominado por una clase política que trabaja en nombre de una presunta objetividad y que pretende definir constantemente los límites del terreno donde nos movemos y desde donde es posible elegir. Para esta conversación seleccionamos 2 textos que consideramos cruciales en la obra de un filósofo argelino, filósofo político, que se llama Jacques Rancière. Él sigue vivo, fue discípulo de Louis Althusser, y estos textos, uno es El desacuerdo, que es del año 95, y el otro se llama El odio a la democracia, que es del 2005. Este autor va a sostener principalmente que es posible pensar la democracia desde otros terrenos, es decir, no pensaba la democracia desde un sistema representativo como una forma de gobierno en particular, sino que como una especie de potencia, una fuerza heterogénea en relación al sistema oligárquico que se da a sí mismo en el nombre de democracia. Porque para Rancière no existiría la democracia propiamente tal hoy día como forma de gobierno, sino lo que hay es un régimen más bien oligárquico. En el texto del desacuerdo vamos a tomar principalmente su trabajo en torno al concepto de política, la que va a entender como disenso, y también se hace un símil a lo que es democracia, en donde también van a confluir distintas lecturas sobre la realidad que se nos presenta o que convivimos, que él habla como de estas formas de lo sensible, algo así, no me acuerdo muy bien el concepto que utiliza, quizás más adelante lo podemos abarcar, pero tiene que ver como la administración de lo sensible, que tiene ciertos límites, ¿no? El reparto de lo sensible. Eso, el reparto de lo sensible. Y ahí se van a trabajar conceptos como igualdad, desigualdad, los seres parlantes, en el sentido de la importancia que le va a otorgar también al lenguaje, el disenso, entre otros términos que vamos a ir conversando, y en el odio a la democracia, que en palabras del autor va a comentar que el nuevo odio a la democracia puede entonces resumirse en una tesis simple. No hay más que una democracia buena, va a decir,
la que reprime la catástrofe de la civilización democrática. Rancière entonces comenta en una de sus últimas entrevistas que dio en marzo de este año, un medio argentino, el Clarín, dice que la crisis política radica en la representación y que a la luz de las protestas mundiales hay que devolverle significación al sujeto pueblo. Y a propósito de esto, Sara, propongo partir la conversa con el concepto de política en este autor, la idea originaria de democracia y por qué esta no sería asimilable a un tipo de Estado o sociedad. Sí, muy bien, Jo. Yo creo que para partir, que me dijiste que quisiéramos que nos volcáramos al concepto de política. Creo yo que Rancière lo que emprende es justamente una reconceptualización de lo que es la política, y en buena medida eso lo hace en el libro El desacuerdo, y desde su perspectiva, la política es justamente no entendida de manera contractualista, es decir, como el contrato social, donde hay como un consenso, sino que todo lo contrario. Rancière la va a entender como disenso, como una ruptura, como un momento de interrupción del orden de lo establecido. Y se pregunta, él, por las condiciones en que los seres humanos no nos dejamos someter por el poder dominante y cómo nosotros podemos luchar por una justicia que sería posible, ¿cierto? Transformando de alguna manera todo el sistema, como lo que dice él, que vamos a ver más adelante, que es la policía, que finalmente la policía es lo que reina actualmente. Y la policía no es entendida, ¿cierto?, como el brazo armado de la ley, de la justicia, sino que más bien como algo que está establecido, como lo normado. Lo normado, esa ley claro, invisible que nos da un lugar. Eso tiene que ver con el hecho de que naturalmente nos dividimos nuestras formas de ser, de estar, de convivir, y eso lo hace Rancière a partir de una lectura, ¿cierto?, de Platón y de Aristóteles fundamentalmente, y también obviamente criticando estas posturas junto a criticar también a Marx. También es crítico del marxismo Rancière. Sí, sabes que bueno, en ese sentido, quizás como para sumarlo a la conversación y hacernos una idea de este autor y de cómo trabaja la noción de democracia y política, que en él van a ser como una especie de sinónimos, ¿cierto? Decir a lo que tú señalas que a mí en un comienzo me costó bastante comprender este autor, si no fue hasta ayer en la noche, la verdad, para ser súper honesta, que como que le pillé la hebra a la problemática que él está situando en estos textos, y tiene que ver con la noción de representación también de la sociedad en un tema de cosmovisión de mundo, ¿cierto? Como que él, la lectura que hace finalmente es mostrar que vivimos en un sistema de dominación que opera con lógicas de poder, ¿cierto? Que son lógicas jerárquicas, que son lógicas dualistas, que son lógicas de visiones de mundos que ocupan recursos históricos que tienen que ver con una lógica de representación también bastante idealista, en donde el poder político opera bajo una idea de una sociedad que supuestamente tiene como primacía la igualdad, cuando él va a sostener a través de sus distintas investigaciones y sus trabajos que la igualdad se funda, pero se funda en esta lógica del disenso que bien tú señalas con la política, y la política va a venir también a erigirse, no solamente como en este sistema representativo que busca el orden y la dominación, sino que dice que puede existir otro tipo de política que va a venir a ser una interrupción a este orden, y que podría darse de una manera como un encuentro heterogéneo, ¿cierto?, en la multiplicidad no jerárquica de los sujetos, ¿cierto?, como en el fondo él apuesta, a mi parecer, o la lectura que estoy haciendo, que tiene que ver con que nosotras, por ejemplo, como ciudadanas, cada uno
puede de alguna manera poder subvertir esta lógica de poder con otra lógica de poder que no tiene que ver con un poder como con un poder de dominación, sino que más bien tiene que ver con un poder de creación. Y ahí está como la ruptura que él sitúa. Claro, claro. Como un encuentro de la heterogeneidad de perspectivas diferentes, pero que va generando una creación de conocimiento. Claro, y este lugar de la política como ruptura, como litigio, tiene que ver también con quienes forman parte de la ciudad, de la polis. Y, por ejemplo, es tan importante hoy el voto, porque ¿quiénes son los que votan? Ahí ya hay una pregunta muy importante en este reparto de lo sensible, como señalábamos al principio, ya que no todos antes votaban. Por ejemplo, las mujeres no votábamos antes. Claro. La edad es también un límite para votar o no votar. La edad, tanto en términos de ser muy viejito o viejita, o bien por ser muy joven. ¿Hasta cuándo se vota, cierto? Este litigio fundamental tiene que ver entonces con la cuenta. Hay cosas que no se pueden desentrañar, que no se pueden como imponer, si es que estamos hablando de democracia, mediante la fuerza, ¿cierto? No se pueden imponer mediante la fuerza, pero sí de manera cuantitativa, porque las apreciaciones que tenemos los seres humanos sobre las ideas, sobre los valores, por ejemplo, ¿qué es lo que es el matrimonio? Podemos tener diferentes respuestas ante esto, pero como nadie tiene la verdad sobre esto y es más bien una cosa de preferencias, la democracia entonces se alza, ¿cierto?, en que Rancière va a estar un poco en contra de la democracia como mera cuenta, pero en el fondo igual devela que el voto es una forma de darle una salida a estas preferencias que tenemos como seres humanos de una manera cuantitativa y ya no cualitativa. Pero antes que eso, me gustaría también resaltar lo siguiente, en cuanto a la finalidad de la política. ¿Cuál es la finalidad de la política? Porque pareciera ser que actualmente estamos gobernados por personas que son expertas. Tenemos expertos en educación, tenemos expertos en salud, tenemos expertos, y todo esto se le llama como la tecnocracia, ¿verdad? Pero la finalidad de la política, según Rancière, es justamente no tener finalidad. Y en ese sentido, crear horizontes de finalidades distintas. Por ejemplo, garantizar la prosperidad de los pueblos es más bien una finalidad de la economía. O, por ejemplo, garantizar la seguridad y el orden de un pueblo, esto responde más bien a lógicas militares o policiales, ¿cierto? Si nosotros decimos la finalidad de la política en la salud, estamos, ¿cierto?, ante una especie de medicina y no necesariamente ante la política. Con estos ejemplos lo que quiero dejar en evidencia es que actualmente nosotros estamos siendo gobernados más bien por una tecnocracia que por una verdadera política en el sentido primigenio que plantea Rancière. Y en ese sentido, la política para él sería un momento de ruptura, como bien venimos diciendo, ¿cierto? Y este voto, ¿cierto?, que tiene que ver con la representatividad, es la cuenta, el voto, es de cierta manera un sistema pacificador de la política. Ya que no se puede resolver de manera cualitativa, lo resolvemos de manera cuantitativa. Hay un litigio en torno a las ideas o valores, entonces no podemos compararlas, evaluarlas, pero sí decir que cuantitativamente ganó, por ejemplo, el apruebo o ganó el rechazo. En ese escenario estamos hoy, en el escenario de la cuenta, en el escenario del voto, y por eso es tan importante ir a votar. Entonces, según Rancière, la democracia, pero la democracia entendida como un sistema de representación, votar es objetivizar mis ideas, es externalizar las ideas y las preferencias de las personas. Y la cuenta gana y se pacifica el conflicto. Contar permite también, por otra parte,
establecer sistemas extremadamente leves o suaves, ya que estas preferencias pueden ir cambiando y son contingentes según sea el caso. ¿Por qué es tan importante señalar lo que estoy mencionando? Por el propio momento en que estamos viviendo, ¿cierto? Como país, este proceso constituyente, claro. Y hay una paradoja que Sí, es muy yo creo importante que de la desarrollar. paradoja, sí, creo que ahí la paradoja es súper importante porque por una parte puede entenderse lo que tú dices como que la cuenta vendría a dar una especie de solución a las problemáticas que nos aquejan como sociedad, toda vez que a través del voto, de manera cuantitativa por lo menos, de alguna manera se resolvería, ¿cierto? A través de la votación popular lo que quiere la sociedad para su futuro, o para poder administrar estos límites de lo sensible en un sistema representativo. Pero ¿qué pasa también con lo que no cabe dentro de ese horizonte de posibilidad, ¿cierto? Y ahí es donde empieza a operar la política propiamente tal, que es como la va a entender Rancière en este origen de desacuerdo. ¿Cómo entonces se puede comprender esta paradoja en el momento fundante de una política que por una parte llega a un consenso a través de las votaciones, ¿cierto? Por una parte, que representaría como la solución de cierto problema a través de una lógica más bien representativa de la política, versus una política que está viendo en el fondo que como la comprensión de los mismos sujetos pensantes que también hacen el ejercicio de votar, porque las cosas no son totalizantes, no es que yo diga A y va a ser todo A, ¿cierto? Las cosas son un poco más complejas que eso. Entonces, más allá de la cuenta misma se puede transformar en una especie de dificultad o de problema, porque podemos caer en una lógica de las mayorías, ¿cierto? Que siempre puede traer ciertos problemas porque deja fuera también o en una perspectiva de exclusión a otras personas que tienen una perspectiva distinta o una manera distinta de ver la realidad o de querer vivir la vida de otras maneras, ¿no? Claro, yo creo que en política, y la política entendiéndola como democracia originaria, es justamente al no tener finalidad, tampoco tiene un fundamento. La política en sí misma es anárquica. Y hay una paradoja, la primera paradoja que podríamos mencionar es que justamente en la política, y esto relacionado con quién tiene la palabra, nosotros el otro día hablábamos, ¿cierto?, con la Julieta Kirkwood de tomar la palabra. Quien toma la palabra en la política, entendida en su forma originaria, son los que antes no tenían voz y no estaban en este reparto de lo sensible, en el todo y las partes. Entonces, la paradoja se evidencia cuando decimos que es la competencia de los incompetentes, es decir, aquellas personas que ni por nacimiento, ni por riqueza, ni por conocimiento tienen cabida en el espacio de lo común. Claro, y ¿sabes Esa qué? es una paradoja. Claro, no tienen cabida por el tema también de un concepto que me parece que es crucial poder abarcarlo, que es el tema de la igualdad, porque la igualdad también se sostendría como un motor de violencia de cierto modo, en el entendido de que, por ejemplo, en esta lógica de las mayorías siempre va a haber un resto o, o una, o una disposición del poder, ¿cierto?, dominante siempre, en términos jerárquicos, que va a ser como un aplastar al otro constantemente en este sistema representativo. Entonces yo creo que también la apuesta de Rancière es poder cambiar esta lógica o este terreno en el que se da la política de la contingencia, ¿cierto? Y que muchas veces se malentiende lo que es la democracia, apostar por una especie ya más de colectivo y que tiene que ver con la frase que señalábamos en un comienzo en la introducción, de poder darle significancia también a la palabra pueblo, porque la palabra pueblo ha sido tergiversada muchas veces también en esta lógica dominante en donde el pueblo ha sido comprendido como multitud, por ejemplo, en donde se le ha quitado la voz, como tú bien dices, se le ha quitado la voz y también
se ha infantilizado al poder popular. Entonces se le ha quitado su posibilidad también de poder tomar esta palabra. Claro que sí, y a mis ojos estamos viviendo un proceso político, pero en el sentido originario que plantea Rancière, porque los procesos o los movimientos revolucionarios son surgimiento como de un acontecimiento, de una interrupción del orden establecido, más allá de que también estemos en un estado de excepción, ¿cierto? Llevamos ya prácticamente más de un año en toque de queda, es un verdadero momento 7 político. meses llevamos, 7 meses. Ah, bueno, más, porque claro, desde octubre. Más, Sí, claro. desde octubre, sí, se desató esto poco después del 18, creo que el 20 o el 19, toque de queda. Sí. Bueno, como bien decíamos entonces, los procesos revolucionarios entonces están dados por este surgimiento o esta aparición de la política en el sentido originario. Y obviamente que ante este proceso de daño, ¿cierto? Porque hay violencia, porque hay excesos, viene la segunda paradoja que mencionaría yo, que en nombre de la democracia se reprime. ¿Ya? O sea, por todas las implicancias que tiene este concepto de democracia representativa, quienes tienen el poder y lo detentan, se valen de las mismas armas de la democracia para reprimir a quienes están sublevados o emancipándose. Sí, y a ese respecto te añado solamente que me imagino que lo ibas a mencionar ahora, pero quería meter la cuchara. No, dale, es dale, el dale. tema del concepto fundamental que trabaja Rancière, en donde la política entonces se va a confundir y ya no, y va a trabajar con una lógica policíaca. Exactamente, exactamente. La policía, para Rancière, es un concepto muy distinto al de la política. Y para él vivimos en un estado policíaco en ese sentido, y oligárquico. Recordemos que la oligarquía es el poder o las directrices las señalan unos pocos. Oligos tiene que ver con el sentido de pocos. Entonces, para Rancière estamos en un estado oligárquico que se vale de la policía, y en ese sentido yo creo que tú también nos podrías manifestar, porque tú has estudiado mucho el Tusser, y creo yo que también ahí hay algo que decir con respecto a la policía, ¿cierto? No como este brazo armado de la ley o de la justicia, sino que más bien como algo que estamos nosotros yo creo que tiene que ver precisamente con lo que tú señalas, y pienso, no tengo completa certeza, pero me parece que Rancière va a aludir al concepto de policía remitiéndose al Tusser, cuando Althusser lo trabaja en ideología y aparatos ideológicos de Estado. Él ejemplifica una escena de la policía como una lógica de la interpelación. A esto me refiero como una lógica de reconocimiento de subjetividades, ¿cierto? En un entramado de realidad, en este sentido, en un sistema representativo, ¿cierto? Donde la policía lo que va a venir a hacer es administrar las posibilidades de lo sensible. La policía entonces va a ser una amenaza a la política real, tal como la va a comprender Althusser, porque la lógica policíaca en el fondo ve orden, ¿cierto? Ve jerarquía, ve un poder dominante, mientras la política propiamente tal, y ve consenso, ¿cierto? Ve consenso porque lo que busca es la homogeneización de las personas, de los sujetos. Entonces lo que quiere no es lo que quiere, sino que como opera es bajo una noción de sujeto sujetado, mientras Rancière, su propuesta de política más bien va a ser poder producir nuevas subjetividades en un entramado diferente que ya no opere con estas lógicas de dominación, sino que vaya a operar con unas lógicas de un poder hacer, de un poder crear,
de un poder de trabajar colectivamente, y él en algunas entrevistas inclusive lo señala. Él ve eso en los distintos movimientos sociales que se están dando en el mundo entero, particularmente también a través de la revuelta en Chile. Claro, y en ese sentido hay una idea que defiende Rancière que puede sonar como difícil de entender, porque él justamente va en contra de este consenso. Porque él es difícil. La democracia originaria, entonces, sería una condición de toda la política que, más que pacificar las relaciones humanas o de resolver conflictos, los mantiene vivos. O sea, ahí está el disenso, la ruptura que hemos venido, ¿cierto?, hilvanando en esta conversación, y que en definitiva tiene que ver con el hecho de la emancipación. Y también yo le daría una vuelta sobre todo al concepto de igualdad. La igualdad también, más que pacificar, al yo saberme igual a ti y al yo tener voz igual que tú, aunque yo sea una nadie, porque yo soy una nadie, yo no soy empresaria, no tengo riqueza, no tengo poder, no nací en cuna de oro, como se dice, etcétera, que yo tenga la misma capacidad que tú para elegir, eso genera obviamente una emancipación de mi parte y nos genera paz. La igualdad de la inteligencia genera conflicto, es el motor de un conflicto. Sí, mira, por una parte es eso, la igualdad entendida como una posibilidad de emancipación, pero por otra parte también, y ahí la paradoja de la misma palabra igualdad, que viene a decir, y recuerdo lo que trabajamos con Donna Haraway, por ejemplo, con esta visión de no tener una postura totalizante ni homogeneizante, porque si no, finalmente también vamos a caer en esta lógica de dominación, porque yo no quiero ser igual a ti, sino que quiero que nos encontremos en la heterogeneidad, ¿cierto? Desde una posición no jerárquica. Entonces esa es como la enseñanza o la apertura que también propone Rancière en sus diferentes textos, y eso es súper bonito lo que él dice también en la del maestro ignorante, ¿se llama? Sí, el maestro ignorante. El maestro ignorante, donde habla de la emancipación y va a entender como todos los seres humanos iguales en las inteligencias, porque ya va a salir también de esta lógica que conversábamos antes del sistema representativo, en donde hay una infantilización de los sujetos. Claro, y una naturalización. Y eso tiene que ver igual con los argumentos naturalistas de Aristóteles y Platón en torno a quién tiene el poder y cómo estamos ordenados naturalmente. O sea, yo como por naturaleza, por ser filósofa, tengo el corazón de oro, no sé. Y yo por naturaleza soy guerrera y tengo más poder que un artesano, etcétera. Claro, esa es la lógica policial que también se ocupa, de una lógica de naturalización o normalización, también podríamos entenderla. Claro. En donde finalmente como que se aplastan a los sujetos que quieren ser espíritus activos y también son muy inteligentes, y hay que alzar la voz de esa parte de la población, ¿no? Claro, exactamente. Y Platón es un enemigo de la democracia, lo sabemos, ¿cierto? Sabemos. Por algo él habla de la república, del buen gobierno, en contraposición a la democracia, que es el reverso, dice, de todas las realizaciones que estructuran la sociedad humana. Es decir, se confunden el papel de los gobernantes y de los gobernados. Las mujeres son iguales a los hombres en términos de derechos. El padre y el hijo tienen un trato de igual a igual. El extranjero es igual que un ciudadano. El maestro le teme y consiente a sus estudiantes que se burlan de él. Los jóvenes son iguales a los viejos y los viejos imitan a los jóvenes, etc. O sea, por eso Platón le tenía tanto miedo a la democracia, porque francamente es el gobierno de la desmesura, el gobierno de los que no tenían parte en este todo del reparto de lo sensible.
Y sí, en ese sentido, bueno, y ya también para poder ir terminando, Rancière precisamente iría en contra de esa lógica platónica. claro, Y él habla de poder soñar con una sociedad emancipada, que sería una sociedad de artistas, dice, donde se rechazaría la división entre los que saben y los que no saben, entre los que poseen y los que no poseen la propiedad de la inteligencia, donde esa sociedad conocería solamente espíritus activos y creativos, hombres que hacen, que hablan de lo que hacen y que transforman así todas sus obras en modo de significar la humanidad que existe tanto en ellos como en todos. Muy bonito. claro, o sea, yo en ese sentido creo yo que quienes gobiernan o en quienes tienen el poder no tienen que ser ni los más viejos, ni los mejores nacidos, ni quienes tienen la riqueza, sino aquellos que saben trabajar colectivamente en pos de un bien en común, pero donde lo común no es lo que yo impongo por común, Claro, sino que que no tiene que ver con una superioridad, exacto. que no tiene que ver con una lógica de la superioridad, justamente. Y yo no sé cómo andamos de tiempo, Sí, ya pero me estamos gustaría, terminando. estamos terminando ya, y me gustaría Sí. terminar con cómo termina la canción de los Kila. Ya. Y ahí después tú me cortas, como siempre. A ver, aquí está. Hay que alegrar esta tierra, construir nuevas justicias. El cuesco de este problema es que estamos todos solos. Abrir el verbo sin miedo. Atención al infrarrojo. Y después dice, y todo esto lo digo, que les digo que se diga, señoritas, señoronas y señores, muchas gracias. Muy bueno, y abrir el verbo sin miedo, que también anunciar que el próximo capítulo vamos a trabajar a Judith Butler con su libro Sin miedo. Nos vemos, Sara, que esté muy bien. Y nos vemos el Que estés domingo. bien, amiga. Nos vemos el La domingo. votación. Suerte, chao. Chao.